Bueno, nosotros sabemos que dentro de esa dentro del análisis que realizamos de la prueba de diagnóstico, eh, donde pudimos ver que los mejores resultados se dieron en la parte que tiene que ver con estadística. Por lo tanto, yo dije que me iba a enfocar en probabilidades y la prueba que viene a ustedes les corresponde, a ver, 15, a ustedes les corresponde la prueba del 15 de octubre, ¿ya? Por lo tanto, yo dije que iba a tomar preguntas muy similares a las que son de probabilidades, ¿ya? Todo lo que hemos visto. Y mis clases van a ser de aquí en adelante hasta la misma fecha de la prueba, solamente retroalimentando la prueba de diagnóstico y enfocándome en probabilidades, ¿ya? En la clase anterior, me acuerdo que trabajaron en algunos ejercicios que tenían que realizar ustedes, y quiero que veamos cuáles fueron los resultados. Bueno, ahí está el objetivo, retroalimentar una pregunta de desarrollo, en este caso voy a hacer, ay, perdón, se me corre. Ahí. Ya, la pregunta de desarrollo, y quiero verificar, bueno, por medio de ejercicio que ustedes lo vayan realizando. Esta fue una propuesta que se dio en conjunto, ¿se acuerdan? Donde ustedes mismos manifestaron de que yo le hiciéramos un grupo, ¿ya? Este grupo está ahí, está el grupo de WhatsApp, pero nadie lo usa, son muy pocos los que lo utilizan. Después la otra era que enviara la información antes, ¿cierto? La presentación, para que ustedes lo chequearan si estaba bueno, si le colocarían alguna cosita más, y siempre son una o dos alumnas que me hacen esa retroalimentación. Estoy muy agradecido de ellas porque realmente hay una preocupación. Y después, perdón, ¿me iban a hablar alguien? No. Bueno, y lo último era que íbamos a empezar a ejercitar, ¿ya? Tratar de que los ejercicios se hagan en la misma clase. Si no se pueden, recuerden que a veces siempre escucho que, oiga, profesor, tenemos mucho trabajo, es poquito el tiempo que tienen que ocupar, y si no alcanzan la misma clase, les recomiendo que lo hagan, sigan trabajando 15 minutos más, o cuesta más. ¿Ya? Yo sé que las clases mías duran 40 minutos nomás y se cortan, pero la idea es que ustedes sigan trabajando. Recuerden que la matemática, lo importante es su interés personal. Bueno, este es el ejercicio número 1 que estaba dentro de la actividad propuesta la semana anterior, donde yo no pude hacer la retroalimentación por el tiempo, y lo voy a hacer ahora. Bueno, la pregunta era, en una bolsa hay 20 fichas numeradas del 1 al 20, si se extrae una ficha al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la ficha extraída tenga el número mayor que 11? ¿Ya? Podemos ver que aquí hay una probabilidad simple, donde podemos aplicar la regla de Laplace, y el 53, la mitad de los que respondieron, que en este caso fueron 16 estudiantes, dijeron que era la B, 9 dividido 20, ¿ya? Y el otro 50% se repartió entre la respuesta número A, ¿ya? 1 dividido 20 hago, la D, ¿cierto? 11 dividido 20, y la C, 10 dividido 20. ¿Ya? Entonces, veamos cómo era la respuesta. Primero, lógicamente, haciendo la retroalimentación. Bueno, dice ahí en una bolsa, ¿cierto? Hay 20 fichas, aquí está, hay 20 fichas, ¿cierto? Enumeradas del 1 al 20. Ahí yo las enumeré, del 1 al 20. ¿Ya? Enumeré una por una, ¿ya? Esas son las fichas, por lo tanto la cardinalidad aquí es 20. ¿Ya? Después, aplicando la regla de Laplace, que nos dice que para aplicar la regla de Laplace nos dice que la probabilidad de un suceso va a ser igual a los casos favorables dividido por los casos totales. ¿Ya? Y ahí podemos ver que qué es lo que me está preguntando. Mi pregunta es que al extraer una ficha, ¿cierto? Extraer una ficha que tenga un número mayor que 11, ¿ya? Mayor que 11. Entonces, los casos favorables, fíjense que son estos que están marcados, mira, ahí lo acabo de marcar, ¿ya? Son todos esos que están marcados, desde aquí, todo eso, ¿ya? Esos son los casos favorables, ¿ya? Desde ahí para adelante. Todo eso lo voy a remarcar también, con rojito para que se vea mejor.
Ya, ahí está. A todo eso son, porque nos dicen mayor que 11. En algunos casos a veces toman el 11, los toman, ¿ya? Pero cuando dice mayor, estricto mayor, si hubiera dicho mayor o igual que 11, ahí tomo el 11, pero en este caso dice mayor que 11. Por lo tanto, empieza a contar del 12 para adelante. ¿Ya? Entonces, los casos favorables, si ustedes cuentan ahí, son 9. ¿Ya? Son 9. Por lo tanto, si tengo la cardinalidad de casos favorables son 9 y la cardinalidad de casos totales que son 20, al aplicar la probabilidad, ¿cierto?, de que la ficha extraída sea mayor que 11, va a ser 9 dividido 20. Por lo tanto, la respuesta correcta era la B. Así que el 50% de los que respondieron estaban bien. ¿Ya? Y el otro, creo que los que respondieron la C, puede que el error haya sido que incorporaron el 11. ¿Ya? Los que respondieron perdón, voy a emitir acá a un estudiante. Los que respondieron permiso, están entrando aquí alumnos. José Pablo del Oeste. ¿Quién es José Pablo del Oeste? Vamos a preguntar quién es. Ya, entonces, los que respondieron 1 dividido 20, creo que tomaron solamente el 11 como número. No lo tomaron, a lo mejor no leyeron bien, mayor que 11. Se refería a varios números ahí. ¿Ya? Creo que ahí estoy tratando de buscar. Y los que colocaron 11 dividido 20, puede que el error que hayan cometido es ¿Es simplemente... un computador tuyo? ¿Un compañero? Dígame, Bastián, ¿fue o no? Estaba hablando de otro tema. Bueno, eso es lo que pasa, hablan de otro tema, no tiene nada que ver con el tema. ¿Ya? Pero esa era la resolución. ¿Ya? Y lo importante aquí, yo les recomiendo, jóvenes, que hagan el esquema. Cuando estén trabajando en la prueba, vayan haciendo el esquema, vayan colocando los datos. No, de repente ya, a veces es bueno usar la mente, pero a veces uno se equivoca, empieza a contar y se olvida de algunos datos ahí, entonces es bueno ir colocando dato a dato. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Esto, Dígame. solamente agregar ahí a los alumnos de que se den el trabajo de darle una vuelta, leer eso, porque ahí la pregunta está clara, pero algunos, yo creo también como ustedes se confundieron y dijeron, 11, 20 y colocaron D, pero no leyeron la pregunta. Y eso es darle una vuelta, por último, y preguntar, ¿es esto lo que se está preguntando? Porque ahí como que fue un poquito al lote si hay un porcentaje de que puso 11, 20, porque vio el número 11, vio el número 20 y con eso resolvieron esa alternativa. Y lo otro que coloquen presente, no hay nadie, sí, ahí está presente. Buenos días, ahí sí, están presentes. Muchas gracias. Sí. Bueno, en el caso de probabilidad es muy importante lo que es el lenguaje, la comprensión lectora. ¿Ya? Eso. Muchas veces hasta uno personalmente le pasa que comete errores. ¿Ya? Yo aún siendo profesor igual cometo errores y es entendible que a veces se equivoquen. Pero como dice el profesor, para no cometer esos errores es importante leer 1 o 2 veces, hasta 3 veces la pregunta o el problema para comprender mejor. Ya, sigo con el ejercicio 2. Ahí está el ejercicio 2, este era un poquito más complicado. Aquí yo les dije que tenía que aplicar probabilidad condicional, ¿cierto? O también simplemente podrían aplicar probabilidad simple, pero siempre restringiendo mi espacio muestral, ¿ya? Entonces dice, una urna contiene 3 bolitas rojas numeradas del 1 al 3 y 6 bolitas amarillas numeradas del 1 al 6. Al extraer una bolita al azar resultó ser un par, ¿ya? Por lo tanto, ya me está condicionando que es un número par, ¿ya? Ahí me está condicionando que es un número par. ¿Cuál es la probabilidad de que la bolita sea roja? Eso es lo que me preguntan. ¿Cuál es la probabilidad de que la bolita sea roja sabiendo que es un número par? ¿Ya? Bueno, aquí el 40%, que fue donde más se inclinaron, respondieron un noveno. ¿Ya? Y la otra estuvo bastante ahí repartida, ¿cierto? Todas las preguntas estuvieron repartidas, por lo tanto aquí hubo de verdad una comprensión muy clara. Espero que sea la C, esperemos que sea la C.
Ya, aquí tenemos nuestra urna, que fue la que tengo que dibujar ahí, hacer, y tenemos nuestras 3 bolitas rojas, ¿cierto? Enumeradas del 1 al 3, ahí están enumeradas, ¿cierto? Y tenemos la bolita amarilla enumerada del 1 al 6, ¿sí? Que lo pueden ver ahí. Esa es la urna, ¿ya? Y si nosotros vamos a ocupar, primero analizando con respecto a la probabilidad simple, que es aplicando la probabilidad de Laplace, ¿cierto? La regla de Laplace. Yo estoy aquí aplicando la regla de Laplace, donde dice casos favorables y casos totales. Entonces, en los casos totales, yo tengo que restringir, ¿cierto?, mi espacio, porque solamente me están condicionando, me dice aquí, número par, ahí me están condicionando. Por lo tanto, solamente yo aquí voy a colocar en los casos totales todos los que son números pares. Da lo mismo si es amarillo o rojo. Entonces coloqué el 2, el 4, el 6 y el 2. ¿Ya? Y con respecto me dice cuál es la probabilidad de que la bolita sea roja. Entonces los casos favorables tienen que, fíjense, tienen que ser roja y par. Por lo tanto, solamente hay un caso. ¿Ya? Entonces, si yo veo aquí la cardinalidad, en este caso la cardinalidad es 4, y aquí la cardinalidad. Por lo tanto, al aplicar la regla de Laplace, me queda que la probabilidad que sea roja sabiendo que es par es de un cuarto. ¿Ya? Eso es aplicando la regla de Laplace. Voy a mover esto por acá, para que vean lo otro. ¿Ya? Ahora, si yo aplico mi famosa, ay, me fue muy rápido, pero mi famosa definición de probabilidad condicional, ¿qué nos dice? Nos dice que la probabilidad condicional, cuando es roja, sabiendo que es par, va a ser igual a la probabilidad de que es roja, intersección, ¿cierto?, de que sea par, ¿ya?, dividido por la probabilidad de que sea par. Entonces, fíjense que si yo tomo aquí esta definición, aplico esta definición, que es la otra posibilidad de hacerlo, si lo entendieron de la primera forma, hágalo de la primera forma, pero también pueden aplicar esta fórmula, que dice que la probabilidad de que sea roja y par. Entonces yo me voy aquí, arriba acá, y empiezo a ver. Bueno, tengo en total, son 9 casos favorables, por lo tanto ahí va siempre el 9. Fíjense que abajo siempre va el 9. Y me fijo cuántos son roja y par. Tengo que este es roja y este es par, por lo tanto hay un solo caso. ¿Ya? Un noveno. Después, la probabilidad de que sea par. Ya, y empiezo a contar todos los pares. Tengo aquí el 2, el 4, el 6 y nuevamente el 2. Por lo tanto, tengo 4 de 9. ¿Ya? Bueno, si yo simplifico acá, simplifico ese valor con ese valor, me queda solamente un cuarto, que es lo mismo que acá. ¿Ya? Entonces, la respuesta buena era la B. En este problema solamente el 20% tuvo la respuesta buena. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Siempre trato de explicar los dos casos porque a algunos se le hace más fácil uno que otro. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Qué bueno, qué bueno. Miren, en la prueba que viene pueden salir ejercicios de la prueba de diagnóstico, ya casi idéntico, o de la prueba que estamos viendo, de los ejercicios que estamos realizando, ¿ya? Así que es importante que vayan anotando. Yo igual lo subo esto a su, ¿cómo se llama?, su correo, se lo envío a algunos correos personales que tengo que me envió la profesora Daniela. Pero igual es importante que ustedes vayan realizándolo, vayan guardándolos, porque van a hacer lo mismo. Y a lo mejor, estoy pasando tremendo dato, a lo mejor cuando estén haciendo la prueba, como ahora están trabajando las pruebas por medio de esta parte de interacción, yo no voy a estar viendo si están con el cuaderno, así que lo más bien pueden hacerlo con el cuaderno al lado y resolviendo la prueba. Ahora, lo complicado, no es complicado, es positivo para nosotros porque yo voy a poder ver realmente el aprendizaje, es que tengan cuidado aquellas personas que de repente traten de hacer la prueba de a 2 o de a 3, ¿ya? ¿Por qué? Porque de repente, no sé, pueden decir, profesor, disculpe, mire, perdón, aquí en la profesor, estudiante, no sé, Carmona, oye, ¿qué ejercicio te dio en la 3? A mí me dio en la C. Ah, ya voy a colocar la C. Y se están soplando, ¿cierto? Están soplando. ¿Y cuál va a ser el problema? Que en la prueba hay un botoncito ahí que uno puede ir moviendo la respuesta, ¿ya? Entonces no son las mismas, para que no se soplen. Estoy avisando para que no haya problema después. Ya. Era un dato importante que de repente se pueden encontrar. No solamente en la asignatura de matemáticas, ¿no?, sino que en todas las asignaturas. Dice que se tiene una bolsa con bolitas enumeradas del 1 al 15, ¿ya? Todas de igual peso y tamaño. Entonces,
voy a solamente a colocar que mi espacio muestral, ¿ya? Me dice que son bolitas, le voy a colocar solamente el número, del 1 al 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí se supone que son todas las bolitas. Y me pregunta, si yo extraigo al azar una bolita, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número par? Mire, fíjense, me está preguntando por un número par, o, esa es la importancia, un múltiplo de 5. Entonces, fíjense que aquí hay dos sucesos. Lo primero, tengo que saber que cuando hablo de O, ¿ya? El O, para mí, en toda probabilidad, yo lo voy a considerar como una probabilidad condicional. Entonces, el término O, voy a colocar ahí, se refiere a, perdón, probabilidad de unión, probabilidad de unión. Probabilidad de unión. ¿Ya? Y la probabilidad de unión yo la asocio a la suma. ¿Ya? Entonces, cuando yo veo el término O, yo lo voy a asociar a la probabilidad de unión, ¿ya? Que lo asocio también a la suma. Y cuando veo una I, dentro de cuál es la probabilidad de sacar un número impar y un número y un múltiplo de 5, ¿ya? Supongamos que fuera ese el caso, en vez de una O y hubiera una I, yo ahí lo voy a asociar a la probabilidad de intersección, y ahí la operación aritmética que vamos a realizar es producto, multiplicación. ¿Ya? Entonces anótenlo por ahí. Yo creo que yo se lo he enviado esta información, pero es bueno que la vayan notando. Entonces, me va a pasar que la probabilidad de unión tiene dos, esto estamos repasando, tiene dos casos. Uno, que tenemos que la probabilidad de unión cuando son eventos independientes, ¿ya? Independiente. Y dependiente. Y en este caso le voy a colocar aquí, no excluyente, lo voy a colocar también. Ya, ya. Entonces, fíjense que cuando hablamos de probabilidad independiente, ya de que no tienen ninguna relación una con el otro, a eso me refiero, que no hay ninguna relación una con el otro, lo que voy a aplicar va a ser que la probabilidad de un suceso A unión B, de un suceso B, ¿ya? Voy a escribir bien ahí. Ahí. Ya, ahí. Va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y cuando veo que son dependientes o no excluyentes, ¿qué quiere decir? Que hay términos en comunes dentro de su, podríamos decir, sus valores favorables, ¿cierto? Sus casos favorables, ¿ya? Hay una relación. Yo voy a ocupar la probabilidad de que A unión B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad, perdón, menos, es menos acá, menos la probabilidad de A intersección B. ¿Ya? Ya. Teniendo eso clarito, fíjense que ahora yo voy a sacar, voy a considerar que el suceso A, este es el suceso A, números impares. Y el suceso B voy a considerar múltiplos de 5. ¿Ya? Profe, Dígame. no, quiero que se me... O sea, mandé un mensaje al chat y fue porque se me eché el celo al bolsillo y se me apretó las palabras que salen. Sí, es aburrido, pero si por eso No, trato de que no, usted... si se me... No, sí, está bien, está bien. La Te crítica está pillamos, pues, bien. compadre. Oiga, yo no me enojo por las críticas, de verdad, yo nunca me enojo por las críticas, al contrario. Está aburrido. Pero, ¿qué me pasa? Que tengo que prepararlos para la prueba. Podría ir haciendo actividades, podríamos hacer juegos y todas esas cosas así, donde podría haber más participación. Pero ¿cuál es el detalle que me No, pasa? no, es que me eché el celo al bolsillo y se apretaron las palabras que No, salen está ahí bien, arriba del estaba teclado. esperando, me estaba esperando. Admítelo, Guillermo, no seas así. Estaba No, esperando. no, Ya. Pero, oye, pero bien, no te preocupes. Si lo que me pasa a mí es que viene la prueba y yo lo que quiero es prepararlo para la prueba para que no les vaya mal, porque recuerden que la prueba de diagnóstico fue muy mal, muy mal. Entonces,
Es que por eso me estoy preocupando de hacer problemas, y fíjense, con problemas, ejercicio, problema, ejercicio. Esa matemática antigua que se daba, de esa matemática donde no hay interacción con el estudiante. Y es verdad, es fome, lo admito, yo lo admito, es aburrido. Así que la crítica Ah, está eso está bien. aburrido, profe. Pero es por eso, Guillermo, y todos los estudiantes, porque lo estoy preparando para la prueba. No les queda nada, quedan 3 meses, los 3 meses parece que por lo que se ve vamos a terminar de esta forma, y la importancia es que ustedes, imagínense, yo no voy a pasar más materia, me voy a dedicar solamente a probabilidades, y a lo mejor al último tiramos geometría, pero no estoy muy seguro, porque quiero ver cómo les va también en la segunda prueba. Si les fue igual que la prueba de diagnóstico, voy a tener que volver a repasar todo, porque de verdad le fue muy mal. Y ahora, aquí también, pues en el segundo ejercicio, 20% respondió bien, en el primero, que era como la más simple, respondió solamente el 50%. ¿Ya? Por eso, Guillermo, pero muy buena crítica, yo lo voy a tener consciente para después de la prueba, me trato de hacer algo más interactivo. ¿Ya? Ahí le conté el dossier entre medio. Ya. No, está bien, profe. Pero disculpe que Pero se me apretó aquí en se serio. requiere concentración, jóvenes. Tienen que estar atentos porque la explicación está muy buena y eso le aclara a ustedes que esto requiere un análisis previo antes de resolverlo. Y esto está clarísimo ahí. Sí, ya. Es por eso, porque a veces, claro, en este tipo de problemas, yo digo probabilidad independiente, verdad que había que sumar las probabilidades. Pum. Pero hay que saber cuándo es dependiente o dependiente. Entonces ahí, me cuidado. Ya, después de la Profesor, primera... profesor, Sí, dígame. disculpe, Sí. antes que siga, es que no entiendo eso de independiente y no excluyente. ¿Por qué menos en no excluyente? ¿Puede explicar eso de nuevo? Mire, lo voy a explicar con el mismo ejemplo de ahora, y se va a dar cuenta de cuándo es dependiente e independiente. ¿Ya? Miren, voy a escribir Ya, acá los sucesos para que se entienda mejor, porque con un ejemplo se entiende, porque si le doy la definición a lo mejor un poquito enredosa. Mire, si coloco aquí los casos favorables del suceso A. Suceso A, recuerden que el suceso A lo voy a colocar aquí chiquitito, me refiero a los impares. ¿Ya? A los impares. Entonces, ¿cuáles son? Empezamos a colocar, vendría a ser el 1, ¿cierto? El 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13 y el 15. ¿Ya? Y con respecto al suceso B, que son los múltiplos de 5, lo voy a colocar múltiplo de 5, ¿cuáles son? Los que se pueden multiplicar por 5, entonces sería el 5, el 10 y el 15. ¿O no? Ya, aquí tengo 2 eventos. Entonces, mi pregunta es, si son dependientes o independientes. ¿Ya? Si yo me fijo, yo aquí me puedo dar cuenta de que hay eventos que va en casos que se repiten, ¿o no? Como en este caso, el 5, ahí se repite, y el otro caso que se repite es el 15. Ya. Por lo tanto, si yo viera que no se repite ningún término de los que acabo de ver ahí, van a ser independientes. Voy a aplicar la primera fórmula, voy a llamar esta fórmula 1. ¿El lápiz dónde está? Ahí. Aquí. Este lo voy a colocar, 1 acá. Aplico, si no se repite ningún término de estos dos que de acá, voy a aplicar la fórmula 1. Pero si se repite algún término, aplico esta segunda fórmula. ¿Ya? A eso me refiero con eventos independientes, que no tienen ninguna relación una con el otro. Y cuando hablamos de eventos no excluyentes, ¿ya? O dependientes, es que existen términos ahí que se repiten. ¿Ya? ¿Se entiende ahora mejor un poquito? ¿Quién era el que me había preguntado? Parece que era Mateo. Patricia, profesor. Patricia, ¿se entiende mejor Así ahí? quedó. ¿No? Sí, me quedó más claro. Gracias. Ya, qué bueno. Ya, entonces la que vamos a aplicar va a ser esta fórmula. Por el solo hecho de que se repiten. ¿Ya? De que hay términos que se repiten. Entonces me va a quedar que la probabilidad, voy a colocar acá, de que sea impar, ya le voy a colocar la A de impar, o múltiplo de 5, va a ser igual a la probabilidad de A. Bueno, yo sé sacar la probabilidad de A. Recuerda que aquí la cardinalidad, le voy a colocar aquí cardinalidad, es 3,
y la cardinalidad es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, y aquí la cardinalidad, ¿cuánto es? 15, ¿no? Entonces me queda, en el caso de que sea la probabilidad de A, que es impar, me va a quedar 8 sobre 15. Más la probabilidad de B, me va a quedar 3 sobre 15. Y menos la probabilidad de intersección. Entonces, ¿cuántos son los que se intersectan? En este caso son 2 casos. 1, 2. Por lo tanto, va a ser 2 sobre 15. Bueno, y ahí hacer la operación, como son una operación de suma y resta y todos los denominadores son iguales, se mantiene el denominador, ¿ya? Y me va a quedar 8 más 3, me va a dar 11. Menos 2, me da 9, ¿cierto? Puede que aquí en la fórmula no salga ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Simplificar por 3, ¿o no? Si yo simplifico por 3, tanto arriba como abajo, me va a quedar 3 quintos. ¿Esta es 3 quintos? Ahí está. ¿Ya? Entonces, no es al lote de colocar fórmula y ya, yo sé yo sé que es o sumo las probabilidades, sé que sí multiplico las probabilidades. No, ahí tengo que saber si son dependientes o independientes. ¿Ya? Y cómo veo eso, si son dependientes o independientes, es cuando analizo los sucesos, ¿cierto? Y hay algunos que se repiten, ¿cierto? Si se repiten, tanto arriba como abajo, en este caso en impar como múltiplos de 5 se repitieron, ahí voy a ocupar la fórmula de dependiente, ¿ya? Porque existe una dependencia entre los dos, ¿ya? Y si no, ocupo el independiente o excluyente. También se le llama excluyente, ¿ya? ¿Se entendió más o menos el problema? Sí, sí se entendió. Ah, yo tengo unos Profesor, memes. ¿por qué es el 2 partido en 15? Porque recuerde que la probabilidad de intersección, ya, entre A y B, lo voy a colocar acá, lo voy a dejar chiquito ahí, cerradito. La probabilidad de A intersección B se refiere a los que están tanto en el conjunto A como en el conjunto B. ¿Cuáles son los términos, los casos favorables que están tanto en el conjunto A como en el conjunto B? El 5 y el 15. Por lo tanto, son 2 términos, ¿no? Esos serían los casos favorables. Y los casos totales son todo mi espacio muestral. 15. ¿Ya? Cuando hablamos de Ya, intersección, profesor, es que gracias. sí, no hay problema. Cuando hablamos de intersección, es cuando los conjuntos, los elementos, en este caso los elementos, se encuentran en ambos conjuntos. ¿Ya? Ya. Yo para ver Ya, gracias. si se comprendió el contenido, quedan 10 minutos. Los invito a realizar estos 10 minutos. Son 2 ejercicios que vamos a realizar. ¿Ya? Por lo tanto, le voy a enviar el link al chat. A ver, ¿dónde está? Aquí debe estar. Y de antemano yo me voy a disculpar con todo. Yo sé que las clases lo más importante es la motivación. Y este tipo de clases tengo muy claro de que son aburridas y fome, porque son muy a la antigua, muy de entregar información, no hay una interacción, y eso no permite que ustedes se interesen en la clase. Pero ¿qué es lo que me pasa? Ahí se lo envía todo. ¿Qué es lo que me pasa? Viene la prueba muy cerca, y si no reafirmo los contenidos, les va a ir mal. Les va a ir mal de nuevo, porque yo muchas veces he trabajado con su curso, ¿cierto? En física, en matemáticas, y se dan trabajo. Después uno dice, ya, generé un aprendizaje significativo, voy a colocar eso en la prueba, y lo mismo que coloqué en el trabajo significativo, en la prueba, los resultados son malos. Por eso como que le va mejor cuando hago este tipo de ejercicio. Es por eso simplemente, pero voy a tratar de mejorar este tipo de ideas que no se aburran, Guillermo, ahí con los compañeros. Y lo entiendo muy bien. ¿Ya? Bueno, dentro de ese link que le envié, le van a arrojar este formulario, que tiene 2 preguntitas, que la vamos a retroalimentar la próxima semana,
que dice al lanzar un dado y una moneda, o una moneda y un dado. Ya. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una cara en la moneda y un número mayor que 4 en el dado? Fíjense que la moneda y el dado no tienen ninguna relación, ¿ya? Por lo tanto, son independientes. Entonces, en este ejercicio lo que voy a ocupar es la probabilidad de intersección de forma independiente, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la probabilidad de intersección de forma independiente? Que me dice que la probabilidad de A intersección B va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿ya? Por la probabilidad, que es lo que recién le explicaba. Ahí ya le di más o menos una orientación de cómo hacerla. Y admitirse acá. Y la segunda dice, si se escoge un número al azar entre los primeros 20 números enteros positivos, ¿cuál es la probabilidad de que este sea un múltiplo de 4? En este caso, solamente habría que ocupar probabilidad simple, pero yo les recomiendo de que hagan el esquema, que coloquen todos los datos, ¿cierto? Del 1 al 20, ¿cierto? Numerados del 1 al 20, que son enteros positivos, y después los múltiplos de 4. Recordemos que los múltiplos de 4 son el 4, el 8, el 12, y así sucesivamente. ¿Cuál es la probabilidad de que sea múltiplo de 4? Hasta el 20 tiene que llegar, ¿ya? Entonces, esos son los ejercicios. No, espero que recuerden que son ejercicios que pueden entrar en la prueba. Ya todos los que estamos viendo 9 van a entrar en la prueba, incluyendo tal vez algunos de lo que vimos en el plan, perdón, en la prueba de diagnóstico. ¿Ya? Yo voy a estar acá, si quieren hacerme consulta, pueden ir enviando su respuesta, lentito, no lo voy a sacar en el día, voy a revisar recién en la tarde cuáles fueron las respuestas. Así que háganlo de forma pausada y tranquilo. No es necesario que respondan así, ya, chao, y me voy. La idea es que vayan aprendiendo.